Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes por allá en Sudamérica. Nuevamente, soy Cecilia Fernández, la presidenta actual del INCA, y a nombre propio y de la doctora Leticia Domínguez, que en este momento ahora no va a poder estar, le mandamos un gran saludo, esperando que todos estén bien, que todos estemos cuidados, que todos estemos en casa. Y con este tema de seguir en casa después de 6 meses, la inquietud de nosotros es seguir dando herramientas importantes que nos ayuden pues a seguir cuerdos y de buen humor durante este tiempo, y sobre todo poder ayudar un poco a nuestros chicos dentro del espectro o de cualquier otro tema en neurodesarrollo, pero más bien encontrar este momento de pues nueva, entre comillas, normalidad, ¿verdad? Pero necesitamos nuevas herramientas porque las herramientas que tenemos yo creo que ya nos están quedando cortas. Entonces, tengo el gusto, y por eso es el interés nuestro, de presentar a la licenciada Joyce Soto. Ella, Joyce, buenos días, muchas gracias de estar con Gracias. nosotros, gracias por, ahora sí, compartir con nosotros grandes cosas que nos vas a enseñar. Y quiero dar un poco de su currículum de Joyce, la licenciada Joyce Cristina Soto. Ella es psicóloga clínica y asesora especializada en trastorno del espectro autista. Ha cursado estudios de psicoanálisis, grafología, trastorno del espectro autista, cognición animal, creación literaria, análisis cinematográfico. O sea, tiene amplio su expertise, ¿sí? Su ejercicio profesional se orienta en el apoyo psicoterapéutico en consulta privada y también en la asesoría de personas con autismo, sus familias, realizando la evaluación de habilidades, adaptaciones, diseño, destinados al mejoramiento de las competencias y selección de objetivos específicos y desarrollo de estrategias de intervención tanto en instituciones privadas como públicas, ¿sí? Simultáneo a todo su trabajo privado, ella es asesora terapéutica, funge como responsable de los procesos de formación sociolaboral de adolescentes y adultos del trastorno del espectro en Domus Instituto de Autismo. Y paréntesis, ha sido un gran apoyo y una gran ayuda para Marcos Mijo, ¿sí? Y como docente en temas relacionados con autismo. De manera paralela, realiza estudios de Hatha Yoga, lo que ha permitido investigar y explorar técnicas que favorecen la salud física, mental y emocional en personas con discapacidad. Bueno, como ven, es gran cantidad de experiencias, de conocimiento que ella ha integrado. Por eso era nuestro interés que estés con nosotros. Muchas gracias, Joyce. Gracias por estar. Y vamos a tener las preguntas, si quieren, conforme vaya pasando la plática, hacerlas y las vamos a tener al final. Y pues Joyce, ahora sí, la pantalla es tuya. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Ceci. Gracias. Pues antes que nada te agradezco la oportunidad de estar aquí, de poder compartir pues las experiencias, porque finalmente creo que todos nos construimos con aprendizajes y experiencias cotidianas que nos van favoreciendo para precisamente adquirir nuevas habilidades, el enriquecer nuestra experiencia social. Y pues esta invitación que tú me hiciste para poder estar aquí hoy y poder compartir o revisar de manera conjunta las diferentes maneras que tenemos de reinventar nuestro día a día, ahora que pues de manera generalizada todos estamos experimentando un cambio, ya que pues se presentó esta situación de la pandemia, tuvimos que hacer ajustes muy rápidos, ¿no? Aprender a responder precisamente de manera ágil ante la situación que estaba presentándose. Y pues muchas veces sí nos encontramos resolviendo día a día, como dices, a veces con lo que tenemos a la mano, como entendemos que pueden funcionar las cosas, como hemos venido aprendiendo a resolver día a día lo que necesitamos atender, pero creo que también, si bien esta es una situación muy compleja, la que estamos viviendo de manera general todos al
tener que, pues quizás funcionar desde casa en la mayor parte del tiempo, o tener que salir y estar considerando nuevas cuestiones que anteriormente no estaban, el tener que estar presente con las medidas sanitarias, con los protocolos, etcétera. Se suman más y más factores que nos ponen desafíos continuos, ¿no? Y si tomamos en cuenta que parte de la reorganización que tenemos que llevar a cabo tiene que ver con el permanecer más tiempo en casa con los hijos, con las responsabilidades que tenemos que cubrir día a día, pues se vuelve toda una maniobra de coordinación, de malabarismo para tratar de rescatar día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, te agradezco nuevamente porque creo que sí es una oportunidad para de manera amena, de manera sencilla, amable, tratar de encontrar juntos nuevas soluciones para reinventarnos, ¿no? Para refrescar un poco esa mirada con la que venimos funcionando. Y pues principalmente ese es el objetivo de esta plática, el plantearnos, ¿no? Diferentes cuestiones hacia las cuales podemos observar desde nuestro rol como padres, como guías, y cómo podemos, a partir de nuestra propia experiencia, entender quizás mejor lo que esto está representando para nuestros hijos, porque finalmente todos estamos atravesando por un cambio y pues tenemos que ayudarnos mutuamente a transitar de mejor y de nuevas formas el día a día. Entonces, muchas gracias, Ceci, y pues Comparte tu... vamos a empezar. Listo. Entonces, bueno, la idea de estar aquí hoy es resolver quizás estas cuestiones que surgen, no nada más ahorita ante la pandemia, sino ya quizás venían estando, pero lo que ha favorecido esta situación tan contradictoria, pues es que nos encontremos día a día nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia, sin esas actividades que anteriormente veníamos realizando afuera o teníamos otros distractores que nos ayudaban un poco a mediar con el estrés, con la ansiedad, con la manera en la que podíamos funcionar y que de alguna manera pues también nos hacían no enfrentarnos de manera tan clara a eso que ahora quizás sí tenemos que atender y no estamos encontrando ya la mejor solución por lo reiterativo que se vuelve estar día a día todos en el mismo espacio, tratando de cumplir todos con nuestras actividades y además considerando a los padres de personas con autismo, pues tratar de entender mejor cómo apoyarlos y cómo entenderlos y cómo entendernos mutuamente. Entonces, por eso el título que Ceci me ayudó a definir y yo cómo le hago y poder descubrir juntos estrategias prácticas para padres de personas con autismo. Entonces, la propuesta o lo que vamos a ir revisando hoy es esta serie de puntos que tienen que ver pues justamente con el cambio, cómo afrontamos los cambios. Tenemos ahorita todos un cambio bastante evidente del cual podemos partir y tomar como ejemplo. Sin embargo, el cambio es parte de nuestro día a día. Hay cambios, hay ajustes continuos. Sin embargo, nosotros que pues venimos funcionando de manera regular, pues ya no nos detenemos tanto a darnos cuenta precisamente de cuántos cambios tenemos todo el tiempo de manera cotidiana. Entonces, si tomamos pausas y tiempo para ir revisando esto, nos vamos a dar cuenta de que podemos contar con muchas oportunidades para aprovecharlas y encontrar puntos de mayor encuentro con nuestros hijos. Entonces, a partir de esta revisión, vamos a darnos cuenta de que podemos caer en ciertas dinámicas que yo le llamo acá el camino circular
que no nos llegan, no nos llevan hacia lugares nuevos, sino estamos continuamente regresando al mismo punto y puede resultar una situación pues desgastante para todos. Entonces la idea es crear nuevos caminos que nos permitan alcanzar nuevos objetivos día a día sin necesidad de buscar grandes metas, grandes objetivos o tener expectativas muy altas. Tenemos que aprender a ajustar también eso para que podamos entender hacia dónde están apuntando esos caminos que llevamos, tanto para nosotros como padres como para nuestros hijos. Tenemos que aprender a transformar nuestros estilos y las estrategias con las que afrontamos los cambios, aprender a ir un día a día y entender que todo lo que hagamos en ese día a día tiene un impacto en lo humano, tiene un impacto en mi experiencia y en la experiencia que enriquece la calidad de vida de mi hijo, de mi hija. Y pues finalmente nada más una recomendación para algunos temas que considero importantes y que se están presentando con mayor énfasis en este periodo. Entonces vamos a comenzar con, como les decía, con con el tema de la pandemia que pues nos tomó a todos por sorpresa y nos requirió, nos demandó hacer ajustes rápidos, ágiles, en primer lugar, pues para seguir cuidando nuestra salud, teníamos que atender de manera inmediata, tratar de entender además qué es lo que estaba pasando. Entonces, estos ajustes tan rápidos empezaron a generar un impacto casi de manera inmediata, en algunos casos no tanto, pero sí creo que fue muy evidente el impacto que tuvo la economía en gran parte de las familias. Por lo tanto, aunado al ya impacto que empezó a representar la pandemia y el tener que mantenernos en casa, se sumó el factor económico que tenía que ver con pues empezar entonces a priorizar en lo que teníamos que y podíamos solventar en este momento. Por lo tanto, teníamos también que empezar a disminuir gastos, a ajustar actividades y también saber que pues teníamos que preservar la salud, mantenernos en casa, organizarnos. Se suspendieron en gran medida servicios que tenían que ver con atención terapéutica, con las empresas o las instituciones suspendieron momentáneamente o empezaron a operar a distancia, por lo cual pues también tuvimos que adoptar una organización diferente en casa para tratar de malabarear, ¿no?, entre las responsabilidades laborales que teníamos que cubrir. Los chicos tenían que a lo mejor atender algunas cuestiones laborales educativas, ¿no?, escolares, a distancia también. Y también entendiendo que si nuestro hijo o nuestra hija presenta, está dentro del espectro, pues entonces también teníamos que encontrar cabida dentro de todo esto para poder seguir apoyándolo o apoyándola y que pudiéramos sentirnos tranquilos dentro de toda esa cantidad de responsabilidades que teníamos encima. Entonces, pues fue un cambio bastante drástico, bastante evidente, nos confrontó día a día a estar tratando de resolver, como les decía al principio, como entendíamos que las cosas se podían hacer. En algunos casos quizás contábamos con algún apoyo, con alguna asesoría profesional que nos fuera guiando de qué manera hacer mejor o resolver nuestros retos, pero muchas veces, pues por el mismo impacto que tuvo la economía, no resultó tan sencillo el seguir contando con algunos servicios. Entonces tuvimos que asistirnos de las herramientas y los recursos que hasta este momento teníamos o habíamos adquirido y tratar de resolver con ello. Entonces, pues todos estamos en esta situación de la cual podemos partir para entender cómo cada uno tenemos un estilo y aplicamos estrategias diferentes para afrontar el cambio. Entonces, algo que creo que es importante detenernos a revisar es cómo afrontamos cada uno los cambios que se presentan en nuestra vida cotidiana para entender también desde aquí
cómo esos cambios pueden estar impactando en mi hijo, en mi hija, qué tan claro puede ser para ellos lo que está ocurriendo y por lo tanto cómo se pueden estar sintiendo al respecto, y eso a su vez, pues qué tipo de conductas, qué tipo de expresiones pueden llegar a presentar. Y entonces vamos a detenernos aquí a tratar de observar cómo nosotros, de manera individual, afrontamos o respondemos ante los cambios. Tenemos estilos distintos de responder, pero si mi manera de pensar, mi estilo de pensamiento apunta a interpretar el cambio como una situación confusa, algo que me genera desorganización, incertidumbre, entonces lo más seguro es que las emociones que pueda empezar a experimentar me generen miedo, ansiedad, frustración, angustia, y entonces experimentando esas emociones, las estrategias que llegue a aplicar para hacer frente a esos problemas pueden apuntar a interferir con mi interacción con los demás, a evitar o evadir el problema, o puedo insistir en el problema y entonces mis pensamientos se vuelven reiterativos. Puedo empezar a mantener hábitos, poco saludables. No puedo enfrascarme en discusiones, mantenerme irritable la mayor parte del tiempo, o de manera evasiva, puedo quizás canalizar a través de diferentes conductas que pueden llevarme a quizás aumentar el consumo de alimentos o de alcohol o de otras sustancias. Puedo también empezar a padecer algunos trastornos del sueño, puede ser que empiece a dormir más o que a lo mejor no pueda dormir. Entonces, este esquema es una manera práctica de entender que aunque el estilo de pensamiento y la manera de afrontar los problemas no son estáticos, también vamos cambiando y fluctuamos y podemos sentirnos de otra forma ante los cambios. Depende también de la dimensión que tenga la situación que tenemos que afrontar. No es lo mismo afrontar que se me olvidaron las llaves adentro del carro y que tengo que resolver ese problema, a estar afrontando quizás un duelo o una pérdida. Entonces, creo que de entrada lo que es importante es reconocer, identificar qué es lo que está pasando y darnos cuenta de cómo estoy, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando ante ello. Otra manera de enfrentar una situación, un problema, un cambio, es también darnos cuenta de que eso que está ocurriendo necesita que nosotros quizás hagamos ajustes, tomemos decisiones, planifiquemos de diferente forma, y entonces al estar nuestro pensamiento enfocado a la resolución del problema, la emoción o el estado anímico con el cual me voy a empezar a desenvolver puede ser de mayor confianza, me puedo sentir un poco más seguro al estar tomando acciones, puedo mantenerme más sereno ante la situación y por lo tanto no voy a buscar canalizar por diferentes vías o vías no tan adecuadas lo que estoy experimentando. Entonces, algo que es importante es que esa serenidad nos ayude a mantener conductas, hábitos, acciones que apunten a la resolución del problema. Cómo podemos resolver de mejor forma lo que está pasando, y muchas veces si no es posible tener tan claro qué es lo que tengo que ajustar, pues también parte de mis estrategias de afrontamiento es el pedir ayuda, comunicarme con algún profesional o comunicarme con mi familia o con mis conocidos y hacerles saber qué es lo que estoy viviendo. No sé cómo resolver esto, y contar con redes de apoyo que nos ayuden a afrontar de mejor forma cada situación. Si estamos hablando de que ahora actualmente nos encontramos día a día en casa con nuestros hijos y que pues va a ser un periodo largo en el que los chicos van a tener que permanecer en casa, tratando de ellos también ajustarse a una nueva modalidad desde donde
van a tener que aprender que ahora sus modelos o sus guías están a través de una pantalla y que están ahí alrededor también pueden estar mis papás, pero yo me estoy ajustando a esa nueva modalidad. Tengo que aprender a enfocarme a través de esa pantalla hacia lo que me quiere explicar una persona. La interacción se vuelve diferente. Entonces, tenemos que aprender a sofisticarnos incluso en el uso de herramientas para saber cómo podemos optimizar cada una en función de darles los mejores recursos, las mejores estrategias y que esto pueda favorecer su desarrollo y su proceso de aprendizaje. Sin embargo, si estamos revisando que paralelo a esto, tenemos que estar atendiendo las responsabilidades laborales, lo que está pasando con mis hijos, las demandas específicas que mi hijo o mi hija con TEA necesitan cubrir. Entonces se vuelve realmente complejo podernos enfocar en qué tiene prioridad en ese momento y puedo entonces venir entendiendo que lo mejor es pues quizás ponerle una serie de actividades a mi hijo para que pueda llevar su día a día, pero no me estoy deteniendo a entender si esa actividad está lo mejor estructurada para que pueda ser lo más claro para él y entonces poder llevarla de manera agradable, que se vuelva una experiencia satisfactoria y entonces al mismo tiempo me estoy quizás distrayendo con lo que están haciendo mis demás hijos o lo que me están pidiendo en el trabajo. Entonces, muchas veces pasa que empezamos a frustrarnos porque entendemos que hay cosas que no se están pudiendo llevar a cabo. Puede ser que los chicos no estén haciendo las actividades escolares que les están pidiendo o que mi hijo o mi hija con TEA no esté tampoco pudiendo llevar actividades en casa de la manera habitual como lo venía haciendo quizás en algún centro o institución en donde le brindan apoyo. Y entonces yo trato de cubrir esas necesidades que no necesariamente como papá me corresponden. No me corresponde ser el terapeuta, sino el padre o el guía de mi hijo, pero desde mi rol como papá o como mamá. Entonces podemos llegar a enfrascarnos en esto que yo le puse como nombre el camino circular, en donde tenemos como objetivo que los chicos realicen las actividades, resulta que no las realizan, entonces no estoy entendiendo exactamente qué es lo que está pasando o cómo hacerlo, y ahí es en donde tenemos que darnos cuenta qué es lo que estoy pensando cuando me enfrento a un problema. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, entonces me empiezo a sentir frustrado y quizás una estrategia que implemento para buscar alcanzar ese objetivo es aumentar la demanda, aumentar la exigencia o quizás también desistir y optar por abandonar el objetivo y decir, pues, si no, ahorita no quiere hacer las actividades, pues que no las haga y en su momento vendrá, veremos qué pasa. Entonces nos volvemos a enfrascar en ese, finalmente el objetivo no se alcanzó, no se está pudiendo llevar una actividad a cabo que nos genere una experiencia satisfactoria y entonces nos enfrascamos una y otra vez en este ciclo que no nos lleva hacia caminos nuevos. Entonces, un ejemplo en el otro estilo de pensamiento sería la misma situación en donde mi hijo, mi hija no están pudiendo llevar a cabo las actividades. Quizás yo no estoy entendiendo qué es lo que me está faltando ajustar para que eso pueda ocurrir, para sentirnos tanto mi hijo y yo más tranquilos y más serenos con lo que estamos realizando. Y entonces ahí mi estilo de pensamiento puede ir más a, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo puedo ajustar esto que estamos tratando de hacer juntos para que podamos alcanzar ese objetivo que tenemos hoy? Entonces, puedo empezar a sentirme quizás con mayor confianza para poder, como les decía ahorita, quizás hasta pedir apoyo, asesoría, preguntar, oye, tengo esta situación y yo qué podría hacer al respecto. Pero entonces incluso mi estado emocional, el estado emocional con el que me estoy comunicando de manera indirecta, de manera no verbal con mis hijos, va a cambiar.
va a disminuir la tensión, va a disminuir el estrés, va a disminuir incluso la manera en cómo quizás me estoy moviendo energéticamente con ellos día a día. Y eso va a favorecer también que entonces la dinámica sea menos tensa y menos estresante para todos. Entonces, puede ser que una de las estrategias sea bajar las expectativas, ponernos de acuerdo para entender cuál es el nivel en este momento al cual mi hijo o mi hija puede apuntar para realmente alcanzar un objetivo. Y no necesita ser un objetivo, como les decía, una expectativa muy alta, no tenemos que hacer toda una tarea o toda una secuencia de pasos, quizás nos tenemos que detener en la primera fase para generar ahí un punto de encuentro que nos pueda llevar hacia un nuevo objetivo. Y entonces ya no salimos, ya no estamos enfrascados en ese camino circular, sino empezamos a generar y a crear nuevas vías para seguir conectando con nuevos aprendizajes. Entonces, ¿hacia dónde tienen que apuntar nuestros caminos con nuestros hijos con TEA? Desde luego sabemos que los déficits del autismo impactan la comunicación y la interacción social y, por lo tanto, tenemos que buscar día a día que haya una correspondencia social y una emocional con nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de hacer las cosas con menos aceleración, con menos precipitación, con menos intensidad y darnos cuenta de cuáles son esos momentos o esas oportunidades en las que podemos refrescar la manera en la que estamos observando nuestro día a día con nuestros hijos con TEA y por lo tanto aprender a mirar de una manera diferente lo que podemos llevar a cabo. Tenemos que buscar enriquecer la comunicación con nuestros hijos, asistirnos de todas nuestras herramientas para que esa comunicación verbal y no verbal pueda ser cada vez más rica, más amplia, que pueda nutrir esa relación social. Y desde luego también tenemos que estar al tanto de los comportamientos, los intereses y las actividades que están teniendo un impacto por el déficit que presenta el TEA. Por lo tanto, tenemos que encontrar caminos que nos lleven a reconocer nuestro entorno, saber qué es lo que puede estar interfiriendo o favoreciendo el que me adapte mejor incluso a esta nueva dinámica en casa, descubrir nuevas vías para que seamos creativos, aunque llevemos a cabo una misma actividad, podemos hacerla de diferente forma y eso también lo que está ayudando es que impactemos en esa tendencia a lo estático, a lo rígido, a lo rutinario. Entonces tenemos que tratar de ser más creativos, proponer inicios nuevos, caminos nuevos para llegar a un mismo objetivo. Si yo ya sé que quiero alcanzar algo que ya me es familiar, pues quizás puedo probar a hacerlo hoy de diferente forma. Entonces, de esta manera estamos buscando favorecer el desempeño diario de nuestros hijos, su día a día y también identificar, como les decía, cuáles son esos estímulos que están favoreciendo o interfiriendo en su desempeño. Saber qué puedo ajustar en mi entorno. Si a mi hijo a lo mejor le son muy molestos los ruidos de la calle, que entran en la calle, pues a lo mejor pues cerraré un poco la ventana, ¿no? Y veo si eso favorece o cierro la cortina, no sé, puedo buscar diferentes maneras dentro de lo que me es posible para que tampoco incremente mi estrés en ese sentido, hacer ajustes que alcancen para mí en este momento, ¿no? Pero que al mismo tiempo me estén llevando a encontrarme con mi hijo de una manera más favorable. Por lo tanto, ¿qué se propone? Transformar, hacer conciencia, hacer una pausa, detenernos, darnos cuenta de ver cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando ante estos retos que estoy enfrentando día a día con mis hijos y entonces darme cuenta de hacia dónde está tendiendo mi estilo de pensamiento. Si mi estilo de pensamiento está tendiendo hacia el problema y a lo mejor evitarlo o qué tipo de emociones estoy experimentando y por lo mismo entonces lo evito
o insisto y me enfrasco en dinámicas que no me están favoreciendo. Entonces, yo creo que es recomendable tomar una pausa, detenernos a observar esto. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos hacer una lista de prioridades, porque también eso es real y es importante. ¿Qué es lo que yo necesito atender en mi día a día? Si necesito trabajar desde casa o incluso necesito salir ya porque ya las actividades laborales presenciales se están retomando, ¿cómo puedo ajustar eso para lo que además tengo que atender con mis hijos que generalmente están ahorita en casa? Entonces, tengo que ver si es posible que alguien me apoye, alguien me ayude para que en caso de que yo tenga que salir, pues alguien pueda quedarse con ellos, pero al mismo tiempo tengo que definir qué tipo de prioridades establecer para las actividades que mis hijos van a llevar a cabo en casa. Entonces, volvemos a lo que venimos revisando, bajar un poco las expectativas y darme cuenta de cuál va a ser mi objetivo diario con mis hijos. Si quiero que mi hijo esté mejorando ahorita sus habilidades de higiene, por ejemplo, porque necesitamos estar conscientes de que esto va a ser una cuestión permanente y por lo tanto necesito empezar a familiarizarlo con los protocolos sanitarios que se están implementando. Entonces, quizás dentro de las actividades que ya tenemos organizadas, pues voy a empezar a integrar el uso del cubrebocas o por periodos cortos de tiempo o que me vea a mí portándolo o establecer una dinámica más lúdica en donde él, si no lo tolera todavía, pues entonces me ayude a que yo me lo coloque y entonces él va teniendo este modelo a partir de lo que yo hago para que más adelante pueda empezar a él también integrarlo. Entonces, tenemos que establecer prioridades. Primero, sentirme tranquila de que voy a poder cubrir con mis responsabilidades laborales, con las necesidades básicas que requiero observar o atender en casa y saber en qué momento voy a poder detenerme para estar con mi hijo o con mi hija y realizar juntos alguna actividad con la cual establezcamos un objetivo claro, pequeño, que implique el conectar, el interactuar, el identificar de qué manera le estoy enviando yo la información a mi hijo. Puede ser que tenga que ajustar la manera en cómo me expreso para evitar en la medida de lo posible ser directivos, utilizar las instrucciones de manera continua y favorecer más esta comunicación dinámica, flexible, en donde les representemos desafíos cortitos que tengan que resolver, darles estos grados de duda, ¿no? En donde yo sé lo que quiero, yo sé hacia dónde te quiero llevar, pero necesito que tú aprendas a resolverlo con esas habilidades que ya tienes, pero entonces sé que podemos buscar juntos llegar a un objetivo nuevo. Entonces, para podernos enfocar, para podernos sentar a definir qué actividades, qué objetivos, cómo lo voy a hacer con mi hijo, necesito desacelerar y yo sentirme tranquila de que ya tengo mis responsabilidades cubiertas y por lo tanto en algún momento del día sí voy a poder sentarme con él o con ella o en la misma dinámica familiar que ya tenemos implementada, vamos a estar cada vez más conscientes de cuáles son las oportunidades que están ocurriendo todo el tiempo, porque todo el tiempo son cambios pequeños que les decía al principio, son ajustes imperceptibles que nosotros por la rutina, porque a nosotros nos es fácil llevarlo a cabo, no podemos observarlo con la misma agudeza, al decir, bueno, si es hora del desayuno y voy a preparar algo de desayunar, esa se vuelve una oportunidad para conectar con mi hijo. Quizás puedo hacerlo partícipe en la toma de decisiones que tengan que ver con qué quieres desayunar y darle propuestas.
presentarle alternativas que yo sé que puedo llevar a cabo en ese momento, y quizás en el momento en el que él decide, se da cuenta que le estoy presentando la opción de decidir, ¿quieres desayunar esto o esto? Y él opta por una de las dos alternativas, a lo mejor entonces eso ya sirve como un pequeño paso para de ahí enlazarlo con su participación en la preparación de esa comida, ¿sí? Y quizás ya si veo que el reto de estar preparando, estar maniobrando con utensilios, con la habilidad de coordinar las diferentes acciones que tenemos que llevar a cabo en la cocina, ya es un reto mayor para él, entonces ahí puedo yo desacelerar y decir, bueno, me ayudaste hasta este momento, podemos ajustar y me ayudas a preparar la mesa, o me ayudas a hablarle a tu hermano, o que el hermano le ayude a conectar. Entonces tenemos que aprender a coordinarnos, haciendo partícipes a todos los integrantes de la familia, para que sí, se vuelve quizás más la atención que tenemos que estar prestando continuamente a las oportunidades, pero si nos damos cuenta de que son oportunidades cotidianas, quizás no es tan difícil el poder llevarlas a cabo. Y esos objetivos diarios que nos podemos poner, como les decía, desde elegir qué me quiero poner hoy, qué quiero desayunar hoy, ya estamos hablando de que estamos integrando, incluyendo a los chicos en una toma de decisiones que tiene un impacto muy significativo en todos los procesos que tienen que llevar a cabo a nivel cognitivo, a nivel mental, para tomar acciones, sentirse también partícipes y con un rol específico en casa. Entonces, creo que el desacelerar y decir cuáles son mis prioridades ahorita, y a lo mejor también descartar las que en este momento no son tan necesarias, favorece el que no nos vayamos a sentir tan saturados, tan abrumados, y podamos entonces hacer menos, pero dar más cada vez. Entonces, esta es una propuesta para poder, por lo tanto, establecer esas prioridades con nuestros hijos, y por lo tanto también les tenemos que ir dando información sobre eso que vamos decidiendo. Si veníamos haciendo de una forma las actividades, no vamos a modificar todo completamente de tajo, pero sí podemos a lo mejor ir haciendo cambios pequeñitos y darles información sobre esos cambios. Así como tuvimos que ajustar y darles información sobre el mantenernos en casa y explicarles por qué de diferentes formas no podíamos salir, entonces le tuvimos que poner cara o le tuvimos que poner nombre a eso que nadie ve, a eso que nadie conoce de manera gráfica, ¿no? Pero tuvimos que a lo mejor inventar historias o hacer un dibujo que les refiriera que había algo ahí afuera, por lo cual ahorita no estábamos pudiendo salir. Y entonces cuando ese algo, con el nombre que le hayamos puesto, desaparezca o lo atrapen o ya se vaya a otro lado, entonces va a ser posible empezar a salir paulatinamente. Entonces, así como tuvimos que hacer ese cambio y darles información, tenemos también que tomarlos en cuenta para explicar lo que va a pasar día a día. A veces damos por sentado que o no se dan cuenta o no, quizás no importa si le digo o no le digo, y cada acción en la que le demos un lugar al otro, así sea para decirle hoy tú vas a elegir qué desayunar, ya estamos también impactando en la manera en cómo se perciben a sí mismos, en su autoconocimiento, en el concepto que tienen de sí mismos, de, ok, yo también puedo entonces opinar. Yo también puedo entonces decidir que no quiero esto, pero sí esto. O que puedo llegar hasta aquí hoy y mañana quizás lo hacemos de otra forma o intentamos repetir esta experiencia que hoy salió bien. Entonces, empezamos a tener un mayor impacto, a veces haciendo menos actividades, pero enfocándonos más cada vez en ellas. Tenemos que seleccionar las actividades que son acordes al contexto en el que estamos, porque muchas veces queremos replicar en casa lo que los chicos hacen en sus centros de apoyo. Entonces, queremos
dar actividades que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de una manera estructurada, acorde a lo que conocen. Entonces, si está bien presentarles una estructura o una organización que les es familiar, no necesariamente tiene que ser la misma actividad o de la misma forma como lo llevan a cabo allá, porque además puede ser que no respondan de la misma manera porque vienen entendiendo que pues en donde llevan a cabo actividades de ese tipo, con esa estructura, con ese planteamiento, es en los centros de apoyo. En casa, lo que yo vengo haciendo en casa es generalmente distinto. Puede ser que en casa, si ya había regresado de la terapia o de donde me dieran la asesoría, puede ser que en casa me sintiera tranquilo, relajado, a lo mejor no era tanta la exigencia o la demanda que me venían pidiendo. Y si hoy lo que quiero es que participe, pues entonces tengo que empezar a ajustar eso poco a poco. Tengo que empezarlo a incluir porque estoy convencido o convencida de que incluirlo es parte del respetarlo, es parte de respetar también su toma de decisiones, su participación, su autonomía. Entonces, es también convencernos de que los chicos, desde luego, tienen un rol en casa, pueden llevar a cabo determinadas tareas y por lo tanto buscaremos ser consistentes con ello, porque no es lo mismo o no se presentan las mismas respuestas, los mismos cambios ante actividades que se llevan a cabo de manera aleatoria o poco organizada. Entonces, tenemos que organizar esas tareas y darle prioridad también a lo que quiero que trabaje o que se enfoque en trabajar, en desarrollar, en reforzar, en fortalecer mi hijo. Puede ser que sean los hábitos personales, pueden ser que sean hábitos de higiene, hábitos de mayor organización en sus cosas, en su recámara, ver la manera de que pueda entender que su participación es valiosa para que podamos organizar y entender que la casa pues puede permanecer limpia, organizada, cuidada. Tenemos que aprender a detectar quizás qué es lo que le gusta a mi hijo. A ver, si a mi hijo le gusta sentarse en ese espacio todo el tiempo, pues ¿qué puedo hacer para que se dé cuenta que si ese espacio no está organizado, pues entonces no se va a poder sentar ahí como siempre? Entonces, puede ser que pueda planear, presentarle ahí cerca una serie de objetos o de ropa o de utensilios que tenemos que organizar para que podamos despejar ese espacio y entonces, por lo tanto, él se pueda volver a sentar ahí. Pero es irle transmitiendo de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a los apoyos que requiere cada quien. Necesitamos darle esa información, necesitamos ser claros en lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos esperando de cada persona. Tenemos que también no saturar, darles periodos de descanso, el llamado tiempo libre, pero entender que el tiempo libre, bueno, también si solamente dejamos que estén sin una estructura o sin una actividad tan clara, puede ser que estén descansando, puede ser que se estén relajando, pero estar monitoreando continuamente qué es lo que estamos entendiendo por tiempo libre. Porque entonces podemos caer simplemente ya en el haber desistido de intentar y pues simplemente que pase el tiempo como él esté decidiendo hacer, pero sin que eso esté favoreciendo la interacción y la comunicación y nuestra relación interpersonal, que es lo que estamos buscando impactar con mayor claridad. Tenemos que aprender también, si nosotros necesitamos en este momento con mayor nos es más útil tener herramientas que nos den estrategias de relajación, que nos ayuden a mantener estados más estables, más serenos, que eso puede venir a partir de la actividad física o de estrategias específicas que ayuden a relajarnos. También va teniendo cada vez más aplicación la actividad física y las técnicas de relajación adecuadas a personas con autismo. Entonces, hay muchos aspectos que
el trabajar las habilidades como lo venimos haciendo, van dando una estructura y van dando recursos a los chicos, pero también tenemos que considerar esta parte en donde podemos ayudarlos a entender que a partir de su cuerpo, a partir del cuidado de su cuerpo, si mantienen una actividad física, si experimentan bienestar después de haber realizado la actividad física, esa también puede ser una estrategia, puede ser un recurso para generar mayor bienestar día a día. Entonces, tenemos que ir día con día, un día a la vez, para que podamos darnos cuenta de que los ajustes que necesitamos hacer puede ser que sean continuos, pero no tienen que ser tampoco muy exigentes con nosotros mismos y con nuestra rutina diaria. Entonces, hay que ajustar esas expectativas, estar monitoreando los logros, y a veces hay logros tan sutiles en el momento en que mi hijo, mi hija conecta conmigo y me hace saber que ahí está, o que me está esperando, o que está esperando una respuesta de mí. Y a veces estamos ya tan condicionados a que ya entendemos qué es lo que nos quiere decir, y entonces nos anticipamos y damos una respuesta, cuando quizás lo que tenemos que aprovechar es que justo se generó esa oportunidad en donde conectó conmigo, me hizo saber que algo estaba pasando, y por lo tanto yo tengo que explotar lo más posible ese proceso. ¿Sí? Entonces, no anticiparme a darle una respuesta afirmativa o negativa, o a responder por él lo que yo creo que me está queriendo decir, sino más bien ir conectando todavía más. Si me levantó el brazo y me señaló algo que quiere, es como decirle, ok, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Entonces, ir conectando cada vez más con esa emoción, con esos aspectos sociales que están en la comunicación. Y cuando estemos conscientes de que hay logros que vamos alcanzando, tenemos que reconocerlos, así como a nosotros nos gusta que nos hagan saber que vamos bien, que las decisiones que vamos tomando son las adecuadas, que estamos colaborando, que estamos contribuyendo, que estamos agregando valor a lo que hacemos día a día de manera colaborativa. Es lo mismo con los chicos. Tenemos que darles buenas experiencias, conectar con ellos, y también, por lo tanto, aprender que el pedir ayuda, el asistirnos de nuestros familiares, de nuestras redes sociales, es parte de esas estrategias que tenemos que implementar ante el cambio. Entonces, busquemos día con día objetivos en común, tengamos claro cuál es la participación que cada uno tiene en las actividades que queremos llevar a cabo. Hagamos énfasis en los logros, no por pequeños quiere decir que no sean grandes, no por sencillos o simples que sean, o que aparentemente sean, no quiere decir que no tengamos que reconocerlos y volver significativa esa experiencia con la respuesta emocional, que sea visual, que sea visible, que sea entendible para ellos, y eso va a hacer que volvamos a querer estar en ese espacio, en ese lugar, en esa experiencia que nos generó satisfacción, y entonces conectarla con nuevos objetivos. Entonces, tengamos claro que al hablar de incluir a todos los integrantes de la familia en esa reorganización de prioridades, en esa nueva organización día a día de lo que vamos a hacer, tenemos que incluir también a mi hijo o mi hija con TEA. Es parte de asegurar su participación en casa, es parte de definir qué es lo que quiero que hagamos juntos, qué me toca a mí, qué te toca a ti. Tomar decisiones para los problemas cotidianos, quién barre hoy, quién trapea hoy, y ajustar las expectativas. Si es que no va a barrer como yo quiero, es que no va a barrer, pues el piso va a quedar sucio. Pero si veo que tiene la intención de hacerlo, entonces eso es lo que yo tengo que reconocer. Y entonces darme cuenta de que a lo mejor el día de hoy no es posible que él lo haga como yo estoy esperando, pero sí lo está haciendo con la intención
de querer estar y de querer conectar conmigo. Entonces, encontremos diferentes soluciones a lo que queremos lograr día con día, exploremos y busquemos descubrir nuevas formas de hacer las cosas. A esas actividades que ya no son familiares, démosle un giro diferente, seamos creativos y busquemos también que los chicos nutran sus vínculos sociales. Ahora que todos estamos más tiempo en casa, se puede asumir muy fácilmente, pues está en casa y no pasa nada, ¿no? Pero él venía teniendo contacto con otras personas. Él sabía que hay otras personas que pues de repente dejó de ver. Entonces no está mal buscar comunicarnos, decir, oye, pues vamos a probar, qué tal que, a ver qué le parece conectar por estos medios y que te vea, que te escuche. Igual y conecto con alguno de sus compañeros, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. No es dar por sentado que los chicos no se dan cuenta, que no pasa nada en su vida emocional o en su vida afectiva. Desde luego que está ocurriendo, pero no tienen las mismas vías que nosotros usamos para comunicarlas. Entonces tenemos que darle esas herramientas, construir esos puentes para saber qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos favorecer que tengan una vida social rica y satisfactoria. Esto día con día pues va impactando en el conocimiento que tienen sobre sí mismos, saber que son capaces de hacer algo, de alcanzar metas diarias, lo cual va a generar un impacto en su bienestar, en su autoestima y desde luego vamos a irlos apoyando para que pierdan el miedo, ganen confianza en enfrentar retos día a día que favorezcan su autonomía, pero sin dejar de conectar con la parte social en cada una de sus actividades. Algo que creo que es importante atender y que está siendo muy frecuente en este periodo es que estamos descuidando los hábitos de alimentación. Y si los hábitos de alimentación se descuidan, desde luego todo nuestro sistema, todo nuestro organismo va a sufrir un impacto, se va a ver reflejado en otras situaciones, en otras conductas. Puede ser que mis hábitos de descanso, de sueño también estén cambiando. Y no quiere decir que tengamos que ser rígidos o inflexibles para modificar algunas cosas. Podemos establecer un día a la semana en donde a lo mejor la comida se vuelve especial y entonces vamos a pedir algo que sea de tu preferencia, de tu agrado, y volvemos significativo eso también, pero al mismo tiempo pues quizás no te tienes que dormir o despertar exactamente a la misma hora, pero tampoco busquemos trastornar tanto los horarios, porque entonces va a tener un impacto negativo en el desempeño de los chicos, pero también en su experiencia cotidiana. Entonces vuelvo a hacer énfasis en integrar actividades físicas, en técnicas de relajación, buscar asesoría con personas que ya tienen experiencia trabajando este tipo de prácticas con personas con discapacidad, porque en verdad puede haber un impacto muy positivo en el día a día de los chicos. Estar monitoreando cuál es su estado emocional, simplemente el observarlo día, cómo está hoy, qué tan activo, qué tan pasivo viene estando, y eso ya es una manera de comunicar. Entonces, no demos por sentado que simplemente está decidiendo no hacer nada o sentarse frente al televisor o al radio o lo que esté en ese momento decidiendo hacer y que así pase el tiempo, porque entonces estamos quitando oportunidades muy valiosas que no van a estar solamente el tiempo que dure esta pandemia, sino nos pueden ayudar a refrescar, como les decía al principio, la manera en cómo miramos a nuestros hijos, cómo miramos las experiencias que tenemos todos los días y las oportunidades que quizás estamos dejando pasar. Entonces ya solamente me gustaría cerrar con esta idea que tiene que ver con todo lo que platicamos ahorita y es que la única manera de reconocer y darle un lugar al otro es cuando ocurre una interacción que no está dirigida solamente por uno mismo. Es decir, si yo soy quien está generalmente dando instrucciones, diciendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y quizás frustrándome porque no estás haciéndolo de esa forma, no estoy entendiendo por qué no estamos buscando hacer las actividades, tengo que detenerme a pensar si estamos buscando llevar a cabo actividades con las expectativas que yo tengo o
cómo podemos juntos entender que las podemos hacer de la mejor forma, de manera más satisfactoria, incluyéndote en la toma de decisiones, en los ajustes, en los apoyos que puedo darte, y entonces favorecer y enriquecer nuestro bienestar diario. Con esto concluyo y les agradezco mucho su atención. Gracias, Ceci. Aquí voy a entrar, pues muchas gracias, Joyce. Deja ahí un momentito si gustas de todos tus datos y vamos a empezar, a ver los comentarios que ha habido. Bueno, pues mucha gente te manda a saludar. Tiene que hay un tema, dice, una de las mayores preocupaciones actualmente va a ser la reinserción presencial a la escuela. Por todo lo que has mencionado, será importante trabajar esto en casa. Sí, así es. Por diferentes razones podemos estar pensando en ese tema. Uno, porque desde luego parte del déficit que presenta el autismo es a veces el apego a determinadas rutinas, a una manera de hacer las cosas. Entonces, miedos que tienen los papás es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando regresemos a nuestras actividades cotidianas? Ya no va a querer salir, ya no va a querer hacer las cosas. Y créanme que no necesariamente ocurre así. En la medida en la que los chicos van teniendo experiencias más favorables dentro de casa, como estamos revisando que lo que estamos también buscando impactar es esa flexibilidad, es ese dinamismo, es esa apertura a experiencias nuevas, entonces va a bajar en gran medida la tensión, el estrés, el miedo a intentar, como les decía, miedo a intentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a cabo, no de manera directa, sino de manera indirecta. No les estamos explicando desde ahorita, oye, en 8 meses vas a regresar, en 10 meses vas a regresar a algún lugar o en el tiempo que corresponda, ¿no? Pero día a día sí les estamos generando experiencias que favorezcan esa flexibilidad, esos ajustes. Por eso partía de esta idea del cambio, cómo yo me ajusto al cambio, porque esos cambios pequeñitos que vamos a hacer día con día son los que van a impactar en esa flexibilidad. Así es. Ahora, hazme un favor, quítame ahora sí tu pantalla para que te veamos grande y te voy a seguir dando. Gracias. Mira, Fabiola Díaz te felicita, excelente información, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sí? Isaac Galicia también, excelente profesional, sí es cierto. Natalia Mejía, gracias Joy, saludos, gracias por tus recomendaciones. Gracias, Nati. Mi querida Joy de Guadalupe Braulio. Gracias. Brenda Osegueda dice, me encantó porque es un tiempo en que pensamos que el estar en casa es tiempo para realizar y forzar todo lo que no se ha logrado. Y no damos oportunidad que sea a su ritmo. Muchas gracias. Yo creo que es la reflexión, ¿verdad? Es algo muy importante para, ¿y qué hago yo? Pues bajar las expectativas, ¿verdad? Como dijiste, ¿sí? Sí, ajustarlas, desacelerar. Pero para desacelerar necesito desacelerar primero yo en lo que necesito resolver día a día. Por eso el partir de esa idea de, a ver, yo que voy a ser quien guíe esto, quien coordine esto, pues necesito estar con mi mente más clara, más serena. Así es. Julissa Ayón, saludos. Dice, gracias, excelentes recomendaciones. Mari Carmen Brito, muy valiosa la información. Muchas gracias por las recomendaciones. Mari Carmen, gracias. Preguntan por tus datos. Ahí están. Les comento. Vamos a, como todos estos Facebook Live quedan grabados y los pueden volver a ver en la página de Facebook del Inca. Y cada vez que te sientas estresada, repásenlo. Para que no se nos olviden las cosas. Mari Carmen Brito, ya te comenté, muchas gracias por las recomendaciones. Tenemos saludos desde Ecuador, saludos para allá, saludos de Perú. Saludos. Yo creo que todos estamos en cualquier parte del mundo, estamos en la misma, ¿verdad? Así es, exactamente. Es algo que nos conecta y justo lo que estamos buscando es encontrar puntos de encuentro. Así es. Pues les doy las gracias. Gracias, Joyce. Y gracias,
pues la verdad, esta es una de muchas, porque como le comentaba ayer, platicamos Joyce y yo, cada uno de los cuadros de recomendaciones puede ser toda una plática, ¿sí? Así es. Para encontrar empatía, para reubicarnos, para bajar, para enfocarnos y haya o no haya pandemia, ¿verdad? Exactamente. Y nos tenemos que ir reacomodando porque pues nosotros crecemos y ellos también y cada vez y nos van a ir demandando diferentes cosas conforme vayan creciendo, ¿verdad? Y nosotros nos hagamos viejitos, ¿verdad? Así es, sí. Sí, es encontrar en esta situación tan compleja y tan difícil, que ha sido muy difícil para todos y como les decía también en diferentes dimensiones, pues encontrar también una oportunidad, saber que no todo es negativo y que al contrario esto nos está presentando la oportunidad de refrescar nuestra mirada, reinventarnos y aprender también que a veces hacer menos pero con más atención, con más amor, con más paciencia, con la oportunidad de reconocernos, es más también. Exacto, y yo creo que el otro punto, y con eso vamos ya a cerrar, es no dar nada por sentado, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente, Eso es sí, bien importante, porque a veces con el correr, y damos todo por sentado, en la vida de uno mismo y la de ellos, ¿verdad? ¿Sí? así es, sí. Aquí Daniela González Chaverri, saludos desde Costa Rica, y Ay, muchas Marina gracias. Molino, saludos Mari, desde Redautismo allá en Los Cabos. Ay, ¿Sí? pues un gusto, muchas gracias a todos. Muchas gracias, no te me vayas, nada más voy a ahora yo hacer algo. Ayúdame. Eh, Sí, vamos a, quiero nada más para terminar, y darles las gracias, recordarles que tenemos nosotros el Congreso de Actualización del INCA y pues como todo, como esto y todo lo que hemos estado haciendo estos meses, pues todo va a ser en línea. ¿Sí? Todo va a así ser es. en línea, tanto para médicos, padres de familia, y va a estar increíble con la doctora Leticia, su servidor, estamos trabajando mucho, va a haber traducción simultánea, va a haber todo como si estuviéramos sentados en un auditorio, en eso estamos trabajando, y que le aprietes el botón y hablas español, que aprieta el botón y habla en inglés, no, yo no lo podía creer, pero todo se puede ahorita, en este Es momento. sofisticarnos, como les decía, hasta aprender a sofisticarnos con las tecnologías, sí. Híjole, sí. Y para los papás, van a ser ya 3 días, no 2 días. Y el último día va a estar con nosotros, pues muchos lo conocen, a Diego Reza, que es toda una personaje en cuanto a temas de conducta, comunicación. Va a estar también Ángela Sánchez, que es de Colombia. Entonces vamos siempre tratando de dar y seguirnos empoderando para seguir aprendiendo, no dar nada por sentado. Entonces, bueno, pues con esto termino. Muchas gracias, Joyce. Y como te dije, Gracias, he Ceci. dado muchas. Y las siguientes preguntas que están saliendo de María Luisa Sánchez, licenciada Soto, felicidades. Ernestina, felicidades. Gracias. Eh, pues vamos a seguir contigo, que nos sigas enriqueciendo nuestra vida y no dar nada por Claro sentado. que sí. Claro que Terminamos, sí, Ceci, muchas con gusto. gracias Joyce, y estamos Gracias a todos. dentro de no este viernes, el siguiente, tenemos nuevo invitado. Que tengan muy buen fin de semana y a seguirnos cuidando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.